Huracán en Cuba, ¿cómo nos preparamos en La Habana? Les comparto desde la azotea de mi casa hoy domingo 25 de septiembre lo que según yo vienen siendo los primeros indicios del famoso huracán que va a pasar por aquí por Cuba. Ya hay bastante aire, por lo que pueden ver va a caer un buen palo de agua. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Sí, una forma bastante atípica de comenzar un vlog acá en el canal, pero se me ocurrió documentarles todo este periodo, ya que en los próximos días de la semana entrante va a estar llegando aquí a Cuba un huracán, que yo estoy aquí rezando que ni pase, por Dios de la vida. De hecho, déjenme decirles que este video lo estoy grabando un domingo 25 de septiembre. Hace casi media hora acabo de estrenarles un video. Aquí no se para de producir. Y mañana, lunes 26 de septiembre, estaría entrando supuestamente el huracán aquí en la isla. Entonces la dinámica de siempre, salir a la calle, que aunque truene, llueve, relampaguee, este compañero no puede dejar de salir a trabajar, a hacer cosas cotidianas y mostrarles cómo se encuentran las calles de Cuba respecto al tema del huracán, cómo se encuentran los cubanos, porque sí, todo ese tipo de cosas son fenómenos atmosféricos que asustan mucho al cubano, y no solo los cubanos, sino las personas de forma general en el resto del mundo salen a las calles a buscar víveres, a buscar alimentos, a buscar cosas útiles para pasar lo que es como tal el periodo del huracán. De esta manera damos inicio al video y espero que les guste. Desvié caminando hacia la mismísima calzada de Luyano. Como se pudieron dar cuenta, en este punto del día ya comenzó a nublarse, e incluso con este recorrido quise moverme hacia otra parte de la ciudad, ya que más adelante podía encontrar alrededor de 2 o 3 buses que me servirían para regresar a mi casa, puesto que en esta zona donde comencé el recorrido de la calzada solo me sirve un bus, que es el P7. Entonces bien, la calzada de Luyano se encuentra en el municipio de 10 de octubre. Se extiende desde el puente Alcoy sobre el río Luyano, cerca de la Virgen del Camino, hasta la esquina de Toyo, donde intersecta la calzada de 10 de octubre. Es una de las más transitadas de la ciudad y atraviesa el reparto de igual nombre. Tiene la peculiaridad de que la mayoría de sus calles que la atraviesan no lo hacen de forma perpendicular, sino formando una especie de recodo. Desde el punto de vista vial es posible que sea una de las más estrechas y sinuosas. A lo largo de su trazado, la mayoría de los inmuebles son residencias, por lo general sencillas y poco ostentosas. Miren, en el camino compré esta mano de plátano, este tipo de plátano, aquí se le dice plátano burro, que está maduro, y compré estos verdes y estas malanguitas. Bueno, algo que me encontré en el camino. Ahora quiero salir con mi mamá a ver si compramos más cosas para pasar el ciclón. Salimos a intentar conseguir algo, pero se nos había olvidado que hoy es lunes. Hoy por lo general lo que son los agromercados y muchos negocios no abren, a pesar de que deberían estar abiertos ofertando bastante comida, si supuestamente estamos a un día de la pasada del ciclón. Pero nos encontramos un solo local que estaban vendiendo boniato y yuca. Ahí están pasando las imágenes. Compramos un poco de boniato, que la java nos salió como en 50 pesos, que fueron alrededor de 3 libras. Y fuimos al agromercado para ver si de casualidad a alguien se le encendió el bombillo de vender hoy lunes por lo del ciclón algo, y solo había una sola tarima ofertando cosas, y lo único que había eran unos aguacaticos súper chiquitos, unos boniatos también mega chiquitos, que bueno, menos mal que nos encontramos con ese local anteriormente, y arroz. Pero bueno, estantes vacíos, ya todo el mundo arrasó. Caballero, sin palabras, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que comprarlo para tener algo, ¿saben? Para pasar el ciclón si llega a pasar. Miren esto.
2 paquetes de suco, cada uno 70 pesos, porque antes costaba 60, ahora subieron a 70. Esto lo compro para mi ansiedad, que siempre tengo que tener un pedacito de dulce en el refrigerador. Un paquete de bizcocho, ya esto vale 50 pesos. Y esto que es maní garapiñado, maní dulce, 55. Y este paquetico de galletas, 250 pesos. Estas 3 cositas nada más fueron 495 pesos, prácticamente 500 pesos. Yo me quedé loco. Muy buenos días, mi gente linda. Ya hoy es martes por acá. Me ven todavía medio dormido porque aparte que quise levantarme temprano para ver si realmente tengo que ir al trabajo o no, yo literalmente sentía que estaban robando en mi casa y no, era el aire, ¿saben? Del ciclón. Ahora les voy a mostrar para que escuchen el movimiento de las hojas, el aire dando contra las puertas de mi casa. Es increíble con la fuerza que vienen estos fenómenos atmosféricos. Entonces voy a mostrarles para que escuchen el aire que se siente desde la madrugada. Yo lo sentí prácticamente toda la madrugada y vamos a ver cómo se sigue comportando esto en lo que queda de día. Actualizándolos, les cuento que ya por aquí por mi casa las lluvias han sido más intensas, hay mucho más aire. De hecho, miren la terraza de mi casa empapada de agua, de todo el agua que ha caído en estas últimas horas. Me gustaría salir a la calle a crearles contenido y subir a mi techo y mostrarles cómo se encuentra todo en estos momentos, pero créanme que es un poco peligroso. Entonces creo que este vlog más que nada era para actualizarlos y mostrarles cómo nos preparamos los cubanos de forma general ante un fenómeno atmosférico como un ciclón o un huracán. Miren cómo se le fue el techo entero al vecino, caballero. Qué clase de peligro. Una pequeña actualización de este vlog. Pensé que ya lo había terminado, pero no he podido editarlo porque estoy desde las 10 de la mañana prácticamente sin luz. Así que si este video no lo publico en martes, que era el día que lo quería publicar, lo estaré publicando mañana miércoles, ¿saben? Lo único que me está imposibilitando terminar de editarlo, exportarlo y compartírselos es que no hay fluido eléctrico ahora mismo en mi casa y ya me dijeron que hay varias afectaciones, así que eso es para algo. Y bueno, con esta actualización también contarles que la cosa se ha puesto un poco fea porque hay más vientos, hay más lluvia y entonces nada, aquí seguimos esperando a ver que pase todo esto, a ver qué tal.